Hola amigos, bienvenidos a Otras Miradas. Hoy vamos a hablar de librerías, precisamente, concretamente de las librerías de Castilla-La Mancha, y hoy tenemos con nosotros para hablar de ellas a Enrique Sánchez Lubián, que ha escrito en colaboración con Isidro Sánchez, con José Rivero y con Alfonso González Calero este libro que se llama Librerías de Castilla-La Mancha, ayer y hoy. Quique, bienvenido, muchas gracias. Hola, por habernos acompañado. gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, librerías, ya nos da una pista, sí. Pero cuéntanos, ¿en qué vamos a encontrar dentro de estas páginas? Bueno, efectivamente, este es un libro que lo ha promovido Alfonso González Calero con la editorial Almuz, Ediciones de Castilla-La Mancha, y es un libro en el que no solamente los autores que has citado, sino en total somos 15, han habido 3 coordinadores, que son Alfonso González Calero, Isidro Sánchez y José Rivero. Hemos en total 15 autores, quienes hacemos un recorrido por las librerías de Castilla-La Mancha, en el pasado y sobre todo fijándonos en las librerías actuales. Hace unos meses el gremio de asociaciones de libreros hizo un mapa de librerías en España, y según ese mapa, librerías que no eran de centros comerciales, librerías individuales, había en España como 3.300 librerías, de las cuales un 3% estaban en Castilla-La Mancha, es decir, 101 librerías había en Castilla-La Mancha, y bueno, no de todas ellas, pero de una gran mayoría de ellas sí que se habla en este libro. Son muchas librerías. Sí, bueno, aunque Castilla-La Mancha es muy grande, son muy muchas extensa. librerías, son 101 librerías. Nosotros en este libro abordamos las librerías, evidentemente no es un libro que hay lagunas porque no es un libro completo. Abordamos las librerías de las 5 capitales de provincia y luego de algunos pueblos importantes como por ejemplo Puertollano, Talavera, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Almansa, Hellín, y en total así hemos sido 15 trabajos diferentes en los que abordamos el panorama del pasado y nos centramos sobre todo en el presente de las librerías castellano-manchegas. Tu parte está centrada en Toledo. Evidentemente, mi parte está centrada en Toledo. En Toledo la abordamos 2 personas, Isidro Sánchez y yo. Isidro Sánchez aborda el tema de la librería, el nacimiento de la librería Fuentevejuna. Fuentevejuna surgió en los años 70 a iniciativa de una sociedad mercantil que se creó aquí en Toledo, Focusa, Fomento Cultural Sociedad Anónima. Fue una sociedad mercantil impulsada por un grupo de personas que estaban comprometidas con la cultura, con la defensa del río Tajo, con las libertades. Eran gente más o menos de un amplio espectro político, desde gente centrista hasta gente del Partido Comunista, gente de los sindicatos de estándar, y entonces crearon una sociedad en la que fueron 120 socios. Isidro Sánchez fue uno de esos 120 socios fundadores. Cada uno de ellos aportó una cantidad de 10.000 pesetas y con ello pusieron en marcha la librería Fuentevejuna, que estuvo en la calle de Santa Fe. Entonces, Isidro Sánchez, como fundador de aquel fenómeno cultural que se mantuvo abierto más o menos hasta el año 88, aunque luego Fuentevejuna siguió, pero ya no dependiente de esta sociedad de Focusa, es la parte que hace Isidro Sánchez. Yo hago el resto de las librerías. ¿Y cómo es la situación de esas librerías en Toledo? Yo abordo un poco, en principio, un anclaje histórico de que ya, por ejemplo, en los documentos el fenómeno de las librerías en Toledo está condicionado también con la aparición de la imprenta. La imprenta aparece en Toledo a finales del siglo XV con una bula con un privilegio que los reyes católicos dan al convento de San Pedro Mártir para imprimir la bula de Cruzada, y es como llegan las imprentas a Toledo, y a partir de ahí siempre ha habido una cierta presencia de la imprenta, sobre todo una imprenta de las papelerías y librerías, por 2 razones fundamentales. Primero, la fuerte implantación del sector eclesial, las enseñanzas militares, las enseñanzas universitarias. Eso propiciaba el que hubiera tanto alumnos, gente que necesitaba material de escritura o material de escritorio, como ordenamos ahora, como profesores o gente que daba textos para imprimir, ¿no? Entonces, ya es curioso que en el siglo XVI, en la zona más o menos por donde ahora está Hojablanca, ya se hace referencia a un callejón que se llamaba Callejón de la Imprenta y de la Librería, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un pequeño recorrido muy simple y muy rápido por esos primeros siglos, paso ya al siglo XIX, cuando empiezan a aparecer las imprentas que marcaron el siglo y sobre todo la impresión de los grandes periódicos que empezaron a subir en la época, y ahí arranca la primera librería toledana que se conserva ahora, que es la más antigua, que es Gómez Menor, que tiene sus orígenes a finales del siglo XIX. Prácticamente Gómez Menor lleva vendiendo libros en nuestra ciudad 140 años. Esta es la primera librería en la que yo abordo, y luego después pues ya un panorama por las actuales, desde Taiga, Hojablanca, que Hojablanca es la continuación de Fuentevejuna, como hablábamos antes. A partir de los años finales de los 80 deja de depender esta sociedad mercantil de Focusa
y la cogen las hermanas Díaz Ropero, que la mantienen hasta hace prácticamente 4 años, que la traspasaron a... Ellas le cambian ya el nombre de Fontevejuna a Hoja Blanca, y hace 4 años, como un nuevo equipo gerenciado por Elvira Rivero, son los que asumen la gerencia de Hoja Blanca. Y entonces, bueno, pues hago ese panorama, las librerías más importantes de la ciudad, también alguna desaparecida recientemente, como ha sido el caso de la librería Balaguer, una librería anticuaria que ha sido también prácticamente durante casi medio siglo enfrente de la Puerta Llana, estuvo vendiendo libros de saldo, y bueno, ese es el panorama que nos encontramos hoy. Hablabas de esa biblioteca en la calle Santa Fe, era una maravilla para los que hemos podido conocerla. Sí, efectivamente, aquella cueva, y además fue una de las primeras librerías que conocí cuando vine aquí a Toledo. Yo vine a trabajar a Toledo en el 81, y un amigo mío de Alcázar de San Juan, que había estudiado aquí magisterio, pues me habló de las hermanas Díaz Ropero, que además eran medio paisanas, pero ellas son de Campo de Cristana, y la verdad es que enseguida entablé relación y amistad con ellas, y bueno, prácticamente la hemos mantenido durante tiempo, y efectivamente era una maravilla bajar aquellas escaleras, que había un cierto aire, pues bueno, en aquellos primeros años 80, cuando vine a Toledo, todavía el fenómeno de las librerías, para quienes venimos de pueblos donde no había librerías como tal, sino que eran papelerías, librerías, pues chocaba un poco el poder entrar tranquilamente, deambular entre los libros, pasarte allí las horas muertas, el sentirte como en casa, ¿no? El poder preguntar a los libreros, pues es una maravilla que mucha gente ha conocido aquí en Toledo y que se sigue manteniendo, claro, ahora con Hoja Blanca y con Taiga y con las demás. Sí, porque es verdad que se han transformado, ¿no? Un poco la librería siempre no ha sido un mero comercio, que bueno, al final no deja de ser un comercio, pero un lugar de encuentro, un lugar donde, no sé, ha ido evolucionando. Efectivamente, ¿no? La librería se ha ido transformando. La librería es un sector comercial muy peculiar, un sector comercial en el que no solamente prima lo económico, sino prima también un aspecto social, un aspecto de punto de encuentro, un aspecto de reunión. Entonces, aquí en Toledo, pues ese concepto llegó con Fontevejuna y se ha mantenido, por ejemplo, con Hoja Blanca, con Taiga, que son puntos de encuentro, con la librería también en Valparaíso, con la madriguera de papel. Son puntos de encuentro donde la gente no solamente va a comprar un libro, sino que mantienen clubes de lectura, hacen presentaciones, hacen charlas, hacen conferencias, son algo más, somos pequeños centros sociales, culturales del barrio y donde están. Es cierto que esto ha cambiado mucho en los últimos años, ha tenido un gran impulso. Y yo, mientras preparaba la presentación del libro, hablando con una de las personas que habían ejercido Hoja Blanca, como era Petri, me comentábamos la importancia que para eso tuvo en esta ciudad la aparición de la biblioteca regional. La biblioteca regional supuso que las librerías, la asociación de libreros, pudiera tener un espacio donde se pudieran hacer presentaciones de libros que fueran más allá de los pequeños espacios que ellos tenían, ¿no? Y entonces eso propició que empezaran a venir grandes autores a Toledo, a la biblioteca, ¿no? Eso para el gremio de libreros ha sido muy importante, porque ellos han promovido presentaciones muy importantes y sobre todo han permitido un acercamiento más de los lectores con los grandes autores. Recuerdo además cuando se inauguró esa biblioteca del Alcázar, que también ha evolucionado con muchas salas, la ludoteca, o sea, ha sido como una explosión de cultura al final. Sí, efectivamente, ¿no? La biblioteca supuso una explosión de cultura para esta ciudad y sobre todo supuso un punto de encuentro, como tú antes decías, y también creo que supuso un punto de integración. A mí hace tiempo, yo creo que ahora ya no lo mantienen, hubo un tiempo que tenían periódicos de España, sino también periódicos y revistas de diferentes países de Latinoamérica, europeos, y daba la alegría ver cómo personas inmigrantes iban allí a leer sus periódicos. Entonces, como un punto de encuentro y de lugar ha sido muy importante, y sobre todo el gran dinamismo que se ha aportado, como tú dices, porque ahora mismo prácticamente hay actividades a diario y de hecho ahora mismo cualquier autor, cualquier persona que quiere presentar o hacer una actividad en la biblioteca, pues hay una lista de espera tremenda, con lo cual es increíble, y pensar que esto pudiera haber ocurrido, si echamos la vista atrás hace 20 años o 25 años, pues era impensable, ¿no? Esta transformación ha tenido algo que ver también el hecho de la incorporación de los medios tecnológicos, ese miedo que había al principio de decir que el papel va a desaparecer, pues había que renovarse o morir a lo mejor. Sí, es posible, pero sin embargo, curiosamente ayer aparecieron los datos del barómetro de los hábitos de lectura y de compra de libros, y curiosamente se constata que la venta de libros en papel aumenta, poquito pero aumenta, y sin embargo la de los libros digitales están estancados, ¿no? Este fenómeno es curioso. Yo, en Alberto Ramírez, que es el propietario de las librerías Taiga, porque ya tiene dos en Toledo, que también es el presidente de CEGAL, que es la Confederación del Gremio de Asociaciones de Libreros, me comentaba que curiosamente durante la pandemia el sector de las librerías ha sido un sector que ha mantenido muy bien el pulso, y sobre todo que se ha incrementado sus ventas, curiosamente, ¿no? Y eso, pues la verdad es que es reconfortante, porque todavía, en los mismos datos que se decía ayer,
todavía hay un 35,6% de españoles que no leen nunca ningún libro. Es el nicho al que tienen que ir los libreros y la gente a buscarlos, pero bueno, ese nicho poco a poco va descendiendo y esto es una labor que entre todos debemos hacer y sobre todo los libreros, porque hay que dudar que los libreros es un eslabón más del proceso creativo literario, no el último, porque el último eslabón lógicamente somos los lectores, pero ese eslabón suyo es fundamental y la labor de los libreros para incrementar, para hacer que ese porcentaje del 35,6% disminuya es importante. En esos datos también se ponía de manifiesto el hecho de que durante la pandemia se ha leído más. Se ha leído más, sí. Se han incorporado lectores, ¿no? Se han incorporado lectores, sí, afortunadamente se han incorporado lectores y sobre todo, y esto es una realidad social, el ámbito de los niños y las mujeres sois quienes más leéis en este país. En ese aspecto los varones todavía tenemos mucho camino que recorrer. Bueno, pero es algo alentador. En la parte de los jóvenes, yo creo que también siempre que hemos ido pues, a hacer alguna entrevista a Elvira y a Hoja Blanca o a Taiga, siempre lo dicen que hay un nicho de jóvenes, ¿no? Sí. Hay adolescencia que es en el que también hay que incidir pues, para también inculcar ese hábito de lectura. Claro, efectivamente, los niños, todos los conocemos por nuestras propias experiencias como padres, cuando están en el colegio leen muchísimo. Es cierto que hay profesores empeñados en que los niños lean muchísimo. Y luego sí que se nota ese salto generacional cuando ya van a los institutos, cuando van a la universidad, hay un vacío legal de unos años en el que realmente se lee poco. Y ese es un nicho que hay que explotar. Entonces, iniciativas, hablabas antes del VIR, aquí la Asociación de Libreros de Toledo pues es muy dinámica y constantemente está haciendo actividades, no solamente con presentaciones de libros, sino las tertulias literarias que organizan ahora el último sábado de cada mes en diferentes hoteles de la ciudad, o este certamen que presentaron esta semana de investigación histórica con Ledoria, o incluso con otros premios que tienen también de literatura romántica con Ava Clayton. Pues estas cosas van abriendo camino, yo creo, que debemos incentivar a que los jóvenes nos lean un poquito más. Porque también se hacen talleres, yo conozco La Madriguera de Papel, que hacen también pues, talleres de dibujo para niños, pues es una manera también de incentivar pues, que entren, ¿no? Que entren, sí, efectivamente, las librerías, para quienes somos como yo, ya pasado los 60 años, y no hemos sido de grandes ciudades, como decía antes, el pasar a una librería, yo recuerdo en mi pueblo pues había papelería en librería, que tú ibas a un mostrador y pedías un libro si lo tenían o no. Pero el llegar a Madrid en los años 70, como yo llegué a estudiar, y el poder entrar libremente en una librería, era un sitio, de entrada te imponía, ¿no? Porque estabas acostumbrado a traspasar una puerta y que el dependiente te preguntara, ¿qué deseas? Entonces, cuando pasar una librería en que nadie te decía qué deseas, sino que decías, hola, buenos días, buenas tardes, y deambulabas por allí, el romper esa barrera, que una vez que se rompe, es maravillosa, ¿no? Y yo creo que eso los jóvenes deben aprender que esa barrera se puede hacer y se debe de romper, ¿no? Entonces, conforme las librerías se vayan convirtiendo en espacios donde se hacen más cosas, es una forma de atraerles allí, porque a la vez que los niños están allí dibujando o están haciendo un taller de escritura o un taller de manualidades, se acostumbran a convivir con los libros, se acostumbran a que coger un libro de una estantería, de una aquel, no pasa nada, lo miras, lo ves, disfrutas de sus dibujos y si te gusta te lo llevas, si no, pues bueno, se quedará algo en ti pensando que alguna vez podrás comprarlo. Hablabas eso de los municipios pequeños, que pues muchos no tienen librerías como tal, pero también el bibliobús ha sido también una gran iniciativa para llegar a todos estos municipios. Sí, efectivamente, los bibliobuses, sobre todo en la provincia de Toledo, que la Diputación mantiene un sistema de bibliobús. Hace poco escuchaba un reportaje en alguna emisora local cómo la gente de los pueblos esperaban la visita semanal o quincenal de estos bibliobuses, se preguntaban por las familias, llevaban bocadillos a las chicas, a las bibliotecarias, en fin, es un fenómeno importante que a veces quienes vivimos en las grandes ciudades y que tenemos nuestra facilidad el acceso de la biblioteca regional o las bibliotecas municipales, en la que tú vas, coges un libro que si no lo tienen te lo buscan, que si se te pasa el tiempo de devolverlo puedes llamar por teléfono para prorrogar. O sea, esas facilidades que nosotros tenemos, la verdad es que quizás no las valoramos suficientemente hasta que no nos faltan, que es lo que sí ocurre en estos pueblos, que hay un interés y un afán por el día que llega el bibliobús que quizás nosotros no podamos entenderlo bien. Bueno, tú lo has dicho que eres de un municipio pequeño, pero eso no ha frenado tus ganas de escribir, No. porque ¿de dónde te viene esta pasión? Porque llevas toda la vida, eres periodista, sí. Pero la lectura y la escritura Sí, también. bueno, yo he tenido la suerte de que en mi familia siempre ha habido libros a
al alcance de mi mano, ¿no? La verdad es que ahora lo pienso y digo, bueno, pues mi padre compraría los libros, porque es cierto, algunas colecciones eran o compradas por correo, o en las librerías, papelerías que había en Alcázar, luego después se asociaron una de mis hermanas al círculo de lectores, con lo cual todos los meses había libros, y siempre he tenido libros a mi alcance, y la verdad es que mis padres siempre hicieron, no sé si un esfuerzo, no, pero no nos animaban a leer, ¿no? Entonces eso es importante. Yo recuerdo, antes lo decía, cuando llegué a Madrid, mi impresión en los años 74, que fue cuando yo empecé a estudiar en Madrid, el deambular por librerías, por el Corte Inglés, por librerías como Fuente Taja, como la librería Antonio Machado, como la Casa del Libro, esa sensación de poder estar allí el tiempo que quisieras viendo los libros, y conservo algunos de aquellos primeros libros que compré, que algunos de ellos todavía están marcados el precio, porque entonces se marcaba el precio con al lapicero en la primera página, y bueno, pues a mí esto me supondría detraer de la asignación mensual que tenía una parte de dinero para poder comprar algunos libros, ¿no? Entonces, bueno, siempre me ha gustado leer, tampoco soy un lector de estos que diga que me paso al día 3-4 horas leyendo, pero no, todos los días procuro leer un rato, media hora, 45 minutos, y bueno, eso me ha ayudado a descubrir no solo grandes autores, sino a pasar del tiempo y a descubrir que se pueden contar las cosas escribiéndolas. Como tú decías, yo he sido periodista profesional durante muchos años, ya estoy jubilado, y siempre me ha gustado contar historias, ¿no? Entonces, una prolongación de mi faceta como periodista ha sido la escritura, pero la escritura desde un punto de vista, yo no soy un escritor creativo, yo he publicado bastantes libros, soy más un divulgador, o sea, mis trabajos con libros publicados son, digamos, como grandes reportajes o grandes crónicas de aspectos concretos. Me ha gustado mucho, como periodista, como a todos nosotros, contar lo que otros no saben o contar lo que otros no han dicho. Y entonces, bueno, pues es cierto que se he dedicado algunos de mis trabajos a recuperar determinadas personas o personajes que fueron importantes en su momento, pero que luego, sobre todo en el ámbito local o en el ámbito provincial, y que luego después el paso del tiempo los he ido relegando al olvido, ¿no? Eso sí que me gusta y es una pasión. Has prolongado tu faceta periodística, sí, también. Efectivamente, sí, es una extensión más de mi faceta periodista. Cuando me hablan y me dicen de escritor, yo creo que las palabras, sobre todo nosotros que trabajamos con ellas, debemos ser respetuosas, debemos darle su verdadera dimensión, y yo creo que la palabra escritor si consideramos escritor la persona que escribe y publica libros, vale, bien, de acuerdo, pero yo creo que la palabra escritor hay que tener un respeto, porque para mí el escritor es la persona que es capaz de su imaginación, de crear unos personajes, de diseñarlos, de crear una trama, de emocionarnos, de hacernos reír, de hacernos llorar, y eso hay que reservarlo para quienes realmente tienen esas facultades para hacerlo. No todo quien publica un libro puede ser considerado un escritor. A lo mejor es más también introducir la palabra entretener, ¿no? Entretener, divulgar, lo que queramos, ¿no? Pero yo creo que la palabra escritor hay que darle una categoría que a veces la devaluamos nosotros mismos, ¿no? Cuando hacemos esto. Además, venimos un periodo de pandemia muy difícil, pero este año además va a haber otra vez Feria del Libro en Toledo, ¿no? Sí. Vais a estar allí Efectivamente, también. Sí, va a haber otra vez Feria del Libro. El año pasado la hubo, que quizás hubo menos actividades. Y bueno, también en este libro recordamos cómo en el año 80-81, creo recordar, a iniciativa de lo que era Fuentevejuna, surgió la primera Feria del Libro, se celebró también el primer día del libro, se sacaron las primeras casetas a la calle, luego después estuvo intermitentemente yendo y viniendo, y desde hace ya bastantes años se mantiene en Zocodover, y realmente es uno de los acontecimientos culturales del año, porque no solamente están presentes todas las librerías y editoriales de Toledo, sino que también pues, vienen gente de fuera, y sobre todo por la cantidad de actividades culturales que se organizan en la plaza, ¿no? Yo creo que esto es un momento, son una semana o 10 días muy, muy bonitos, en las que prácticamente casi todos los que tenemos algo que ver con el mundo editorial o con el mundo de la creación en Toledo, pues coincidimos, y la verdad es que es agradable. Zocodover durante esos días es una fiesta y debemos disfrutarla de ella. Es bueno además también tener contacto con, bueno, ponerte en el otro lado, el del lector, pues el que viene a ti a pedirte consejo. Sí, también, efectivamente, eso es muy... Perdón, eso es agradable, sobre todo porque haces unas sorpresas increíbles, ¿no? Gente que te dice, pues esto yo lo conocía, este personaje, o esto que te has contado no lo sabía, o pues mira, si me hubieras comentado antes, pues yo tendría mucha más información. Ese contacto directo es muy bonito. Y hablando de la feria del libro que decías, en esta próxima edición, pues bueno, también habrá ausencias, porque desde
desde la última este año ha habido gente que ha desaparecido, no tanto librerías, porque no es así, pero sí, por ejemplo, editores. Andrés López Covarrubias, de la editorial Covarrubias, ha dejado de editar después de la Feria del Libro del año pasado. También otros chicos argentinos, Tomás y Andrea, que tenían una editorial que se llamaba Mochuelo, sí, y que editaban libros, tuvieron un tiempo abierto la librería en la Librotaberna, en el Internacional, y luego después estuvieron en la calle de la Plata, en la tienda del Perro Verde. Pues estos también, por circunstancias personales y de situación, se han marchado a Argentina y también han dejado de editar, con lo cual este año habrá Feria del Libro, todavía es pronto para saber cuánta gente habrá, pero también habrá ausencias, y yo creo que debemos recordarlos también ellos, porque algunos de ellos, aunque ya no están entre nosotros literariamente, sí que están presentes en nuestra página de nuestro libro. Bueno, hablas de esas ausencias, el futuro de las librerías. Bueno, yo creo que el futuro de las librerías, como te decía antes, a las librerías, y aunque esto pueda sonar un poco, no sé cómo explicarlo, la pandemia les ha ido bien, yo creo que sí tienen futuro, y sobre todo aquí en Toledo, pues ya lo vemos, por ejemplo, el caso de Taiga. Alberto Ramírez ha hecho algo que realmente, yo cuando se lo digo, me parece que es una valentía, como fue hace 3 o 4 años, meterse en el centro comercial Luz del Tajo, habiendo competencia a una gran superficie, bueno, ya no está, como era Alcampo, que tenía su sección de librería, ¿no? Incluso, de hecho, había habido una gran librería, ABAC, que también no funcionó, ¿no? Entonces, bueno, que un librero independiente haya sido capaz de dar ese salto y mantenerse, y como él me dice, además con unos resultados comerciales bastante satisfactorios, me parece que eso es índice de que, bueno, las librerías tienen futuro y las librerías van funcionando y van funcionando bien. Aquí en Toledo el interés por la lectura no solamente está en las librerías, sino que en estos últimos meses hemos visto surgir bibliotecas, digamos, entre comillas, comunales, ¿no? La de la Cornisa, o la que han hecho los vecinos de Valparaíso, que se ha hecho sobre todo con donaciones de la gente, ¿no? Eso indica que la gente tiene interés por la lectura, y no solamente por leer en casa, sino por compartir, y que en sus respectivos barrios la gente lea, y la gente es capaz de comprometerse a donar libros para compartir esa sabiduría que hay en ellos con los demás. Yo creo que la lectura es importante, la lectura además en un día como hoy, que tenemos, no lo sé, estas situaciones bélicas que hemos pasado con el tema de lo de Ucrania, esta situación de crispación, yo creo que la lectura ayuda a sosegar el ánimo, la lectura ayuda a abrirnos la cabeza, y sobre todo, como hay algo importante, es que todo lo que podemos encontrar en la vida lo tenemos en los libros, ¿no? Los libros nos acompañan, y los libros son un amigo fiel que no debemos de perder. A mí me llama mucha atención los clubes de lectura, cómo a la gente le gusta poner en común sus puntos de vista, y un mismo libro puede dar múltiples opiniones. Sí, los clubes de lectura ha sido un hallazgo fundamental en toda España y en general en Toledo. Yo he tenido algunas experiencias con ellos, y sobre todo son muy enriquecedores. Pero sobre todo hay un aspecto que a mí me llama muchísima atención, ya no tanto ahora después de tantos años, pero en el principio se convirtieron en un núcleo de socialización. Por ejemplo, yo recuerdo en algún barrio de aquí de Toledo haber estado en una biblioteca municipal con un club de lectura que se reunían exclusivamente mujeres. Y a mí me parecía que aquello, pues cuando yo le preguntaba a la bibliotecaria el por qué era esta circunstancia, me decía, es que ellas no quieren que vengan hombres. Por una razón muy sencilla, porque muchas de estas mujeres es la primera vez o la segunda vez que leen en su vida, han leído pocas veces en su vida, y aquí se encuentran libres para opinar. Aquí se encuentran libres para opinar cada una de ellas sin estar sujetas a la mirada que pueda ser su pareja o su marido. Entonces, ese punto de socialización, ese encontrar un lugar de encuentro semanal en el que no solamente se habla de libros, sino que también se habla de otras muchas más cosas, es importante y es muy enriquecedor. Los clubes de lectura ayudan sobre todo a descubrir nuevos autores, te van haciendo una lectura guiada, te van haciendo que lo que tú ves en unas páginas, otro lo ve de otra manera. Sobre todo ese intercambio es enriquecedor, y aquí en Toledo afortunadamente han proliferado mucho, no solo en las bibliotecas, sino también en las propias librerías. Por ejemplo, tanto Hoja Blanca como Taiga tienen muchísimos clubes de lectura de temáticas muy diferentes, ¿no? Y algunos de ellos han trascendido. Por ejemplo, en Taiga hay un club de lectura que empezó de novela negra, pues al final ha trascendido en el Festival Mazapa Noir, que lleva varios años celebrándose en el mes de noviembre, que cada año va teniendo mayores autores más reconocidos, ¿no? Pues yo qué sé, desde Lorenzo Silva a la última edición en la que ha habido que vino los que hacen Crónica Negra en Antena 3, en fin, es un programa, es un fenómeno muy interesante y que afortunadamente en Toledo tiene una gran vigencia. Le auguramos una gran
vida a los libros, a las Sí, librerías. sí. Hablabas de esa cadena también, ya así para finalizar, es pues eso, al final pues los escritores, los editores, están las librerías, los lectores. ¿Es una cadena bien montada? ¿Tiene algún bache por ahí? Bueno, yo creo que ahora mismo el problema que tienen las librerías es que hay tal la producción editorial. Yo, preparando esta entrevista, el otro día conocí el dato de que en España durante el año 2020 se habían editado 180 millones de ejemplares de libros de todo tipo, de libros de texto, etc. De esos 180 millones de ejemplares se han vendido 160 millones de ejemplares, lo cual es una barbaridad. Bueno, pero también hay libros de estos que se han dedicado a la exportación. El problema es que los libros es un producto, digamos, casi efímero, porque ahora mismo hay tantísima abundancia de producción literaria que los escaparates de las librerías se renuevan constantemente. Entonces, mantenerse 10, 15, 20 días, un mes en un escaparate es una odisea para cualquier autor. Sobreviven, pues como siempre, los más grandes y los más importantes. Y luego hay otro fenómeno llamativo en estos últimos años, que es la autoedición. Es cierto que las editoriales, sobre todo en el ámbito provincial, son editoriales pequeñas, editoriales que hacen pequeñas tiradas, editoriales que en muchos casos, pues bueno, con cubrir gastos se mantienen. También hay algunas editoriales que no pueden editar todo lo que la gente les pide y algunos te piden, hay que buscar colaboración o ayudas con entidades oficiales, y esto no siempre es fácil. Pero bueno, frente a eso se ha encontrado el camino de la autoedición, que hay gente que publica un libro y no tiene ningún inconveniente, ningún reparo en editarlo él, y luego afortunadamente ahora con las diferentes plataformas que hay de ventas online, pues le puede dar salida. El problema que yo le veo a estas pequeñas editoriales es el mantener la distribución. Es complicado, las distribuidoras cuestan dinero y entonces no todas se lo pueden permitir, con lo cual si el editor es más o menos dinámico, pues está pendiente de que sus ejemplares no falten en las librerías, si no, pues se pierden en ese mare magnum que hay. Sí, exacto. Bueno, es un problema que, bueno, siempre hay algo ahí para no estar aburridos, Sí, ¿no? Para claro, seguir luchando. Efectivamente. Quique, te agradecemos mucho que hayas venido esta noche a pasar un ratito con nosotros, a contarnos, y nos veremos en la Feria del Libro. Por supuesto que sí, porque además incluso, bueno, algún otro proyecto editorial tiene Almud que posiblemente se presentará en la Feria del Libro también. Sí. Pues estaremos muy atentos. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Celia, a vosotros. Bueno, amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos la próxima semana.